Tenemos a John Walker, que él está desde Córdoba aquí, así que él es vicepresidente de Dragma. Muy bienvenido, John. Hola Adrián, muchas gracias, un gusto estar en tu programa. Qué lindo ese acento que nos traes de allá, así que bueno, es un placer también que este programa se vuelva un poco federal. Así que estábamos hablando de fondos comunes de inversión y vos también tenías mucho para hablar al respecto de esto. Decinos por qué, en un principio, John, ¿cuáles son las ventajas de tener fondos comunes de inversión más en el contexto actual? Bueno, en primer lugar, como bien describió José, es un instrumento de mercado regulado por CNB, es un instrumento que tiene alta liquidez, es un instrumento que podés elegir diferentes estrategias sin tener que pasar por, digamos, una cuenta comitente donde vas seleccionando los diferentes productos, elegís un fondo de acciones, un fondo de deuda SER, un fondo de dólar link, y ahí posicionas tus activos y los vas moviendo en función de la estrategia que quieres ir siguiendo. Es un vehículo muy práctico para seguir y monitorear también el desempeño. Con respecto a la liquidez, ¿de qué plazos estamos hablando? Tenés fondos que son money market, como por ejemplo tema cero, que significa que pones la plata un día y el día que la rescatás, ese mismo día tenés de regreso tu capital, más el rendimiento acumulado. Y después tenés fondos que son temas 1 o temas 2, que significan los días que tardan en liquidarte. Es decir, cuando haces el rescate de tus cuotas partes, te liquidan tu tenencia al día siguiente o 48 horas después. ¿Cuáles son los fondos que ustedes están recomendando, sobre todo atendiendo a estas necesidades, a la inflación que podría dispararse de nuevo, volver al sendero alcista y también, bueno, tipo de cambio que por ahora lo vemos un poco descontrolado? Perfecto. Mira, nosotros en Dragma principalmente tenemos 3 fondos. El primero que estamos usando mucho, sobre todo con corporativos y empresas del sector importador que tienen pesos y quieren buscar algún tipo de cobertura, es el Dragma Renta Ahorro, que es un fondo que tiene un poco de dólar link corporativo, otro poco de SER y sintético de ROFEX. Ese fondo, que lo administramos en conjunto con la firma Anker, que es la firma de Luis Caputo, Santiago Bausili y Fede Furiase. Ese fondo en el mes de junio rindió 8,89%. Ese es un fondo que tiene una duration más o menos de 30 días. En segundo lugar, también estamos recomendando el fondo que tenemos de retorno absoluto. O sea, que está rindiendo por arriba de la tasa de plazo fijo, por ejemplo. Está rindiendo por arriba del plazo fijo y por arriba de la tasa de inflación. Después tenemos un fondo de retorno absoluto, que en lo que va del año ha rendido ya un 70%. Ese fondo, la estrategia que tiene es buscar ganarle a la inflación y también a la variación de los tipos de cambio de dólar paralelo. Ese es un fondo que tiene 4 años de trayectoria ya y en los 4 años que llevamos lo hemos venido logrando. Así que es un fondo que nos da mucho orgullo. Es un fondo que hace estrategia de retorno absoluto, es decir, que puede tener cualquier tipo de activos a excepción de acciones, incluso activos, algo de Brasil, algo de internacional de Mercosur. Y finalmente tenemos... Finalmente voy a llegar a ese punto, que ahí quiero llegar. ¿Cómo llegó su interés por este sector inmobiliario, que muchas veces está un poco descuidado? Bueno, mira, te cuento, nosotros somos del interior, tenemos una visión productiva de la Argentina, una visión de largo plazo. Por ahí no es tan cortoplacista nuestra visión y vemos que, y esto es una realidad de todo el país, que hay muchísimos inversores que están habituados a invertir en el ladrillo. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de crear un fondo inmobiliario, que es un fondo que nació después de 2019, efectivamente nos lo aprobaron. Porque viste que lo físico, en septiembre de 2021, el ladrillo lo ves, es algo tangible, es algo que vos vas viendo el desarrollo. Entonces, bueno, siempre también despierta confianza en los inversores eso. Totalmente, mira, justamente lo que buscamos en ese fondo es ganar rentabilidad en términos reales, es decir, tener una tasa de interés real positiva y el ladrillo eso te lo da. Es un fondo que está en pesos y lo que hacemos son préstamos en uvas a los desarrollistas con garantía real. Esos préstamos rinden UVA más 10, UVA más 8, dependiendo del proyecto, con un horizonte de inversión de promedio de 24 meses. Ese fondo ya tiene 18 meses de trayectoria y la primera ventana de liquidez está en junio 24.
Es un fondo que lo hemos creado específicamente para atravesar este periodo de transición política y de desenlace económico y monetario. Realmente es muy difícil saber cuál va a ser el impacto monetario y económico que va a tener la Argentina después del cambio de gobierno. Entonces nosotros le decimos a nuestros inversores, muchos de ellos inversores institucionales, tenemos ya compañías de seguro, fondos pymes y fondos de infraestructura invertidos en nuestro fondo, que es una buena estrategia para que una parte de tu cartera atraviese esta transición invertida en ladrillos, devengando UVA más una spread. Así que estamos muy satisfechos con el resultado del fondo. A la fecha hemos levantado el equivalente a 1.700 millones de pesos y el fondo está rindiendo prácticamente UVA, que hoy, en el contexto actual, para rendir arriba de ser, como decía José, tenés que posicionarte en la curva soberana, que eso implica otro tipo de riesgo. Entonces, justamente lo que buscamos en este activo nuevo es diversificar riesgo soberano y de alguna forma riesgo sistémico, ¿no? Bueno, y eso es lo que buscan todos los inversores en general. Te iba a preguntar, ¿cómo ves siempre, bueno, el indicador de construcción siempre es algo que se ve y que de alguna manera adelanta el crecimiento para la economía en general? ¿Cómo ves estas estadísticas y qué ven de acá al próximo mandato de gobierno? Bueno, mira, nosotros analizamos muy detalladamente la curva del sector de la construcción, el índice CAC, y prácticamente en los últimos 20 años replica casi a la perfección lo que es el índice inflacionario. Si te pones a analizar la composición del índice de la construcción, gran parte obviamente es mano de obra, que ajusta por inflación, sindicato de UOCRA, y el otro 50% prácticamente, para simplificar el análisis, son materiales de la construcción, hierro, cemento, vidrio, etcétera, etcétera, que también van variando con el índice inflacionario. Con lo cual, la estrategia que nosotros tenemos de la mano de desarrollistas de muy buena trayectoria y reputación es invertirle este capital bajo un formato de préstamo a la construcción, o lo que en muchos lugares del mundo el sistema financiero financia la construcción. En Argentina eso prácticamente no existe. Entonces financiamos parte de la obra de determinados desarrollistas a cambio de un rendimiento en UVA más una spread de tasa. John, ha sido un placer que estés con nosotros. ¿Cuál es su página oficial? Así pueden ver sobre todo este fondo que es innovador en cierto sentido. ¿Dónde lo pueden ver? Lo pueden ver en drachmafondos.com. Ahí nos pueden descargar el fact sheet, el reglamento de gestión, la calificación. Y bueno, como te decía Adrián, nosotros tenemos una visión de la Argentina de largo plazo. Sabemos que viene por delante un periodo de muchísima turbulencia, pero creemos que este tipo de activos alternativos es muy importante que el mercado de capitales comience a invertir y desarrollar, porque finalmente repercuten en inversión productiva y generación de empleo para nuestro país. Y eso es lo que estamos buscando. Muchísimas gracias por ese optimismo desde Córdoba que nos llega y nos impulsa a seguir creciendo. John, el mayor de los éxitos para estos proyectos y para este fondo en particular, que muchos inversores puedan ser incentivados para comenzar a aplicar a este fondo. Nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias, te mando un abrazo.